Hoy en Pulso Latino. Según el ministro presidente, el parque de molinos de viento de Urirama estará listo a finales del año 2015 si todas las cosas marchan según la programación. Hizo una convocatoria para su fiesta de cumpleaños a través de Facebook y una marea de personas se hizo presente causando daños en el lugar. El ministro Arthur Dowers indica que se vendrán con duros cargos a quienes continúen conduciendo y viendo su celular al mismo tiempo. Continúa la ruta hacia el Mundial. En su travesía, nuestro canal aliado Ecoavisa ya está en tierras peruanas. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Según el primer ministro de Aruba, el proyecto de Urirama, el cual se compone de los molinos de viento, podrá estar listo a finales del año 2015. Ante esto se espera, según lo indicado por el mandatario, que para el año 2016 la combinación de los techos solares de que están delante del aeropuerto, el parque de molinos de viento de Vaderpit y ahora con la instalación de parque de molino de viento en Urirama, le proveerá a la isla entre un 40 y un 50% del total de la energía necesaria para producir electricidad y agua potable. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, indicó que si todas las cosas marchan según lo planeado para finales del 2015, la isla podrá contar con el parque de molinos de viento en Urirama. La semana pasada se firmó el acuerdo entre las partes envueltas en este proyecto, el cual servirá, según lo indicado por el mandatario, en conjunto a los techos de paneles solares delante del aeropuerto que ya se construyeron, el parque de molinos de viento de Vaderpit y con la nueva construcción de estos molinos de viento en Urirama, un total del 40 a 50% de la energía que Aruba necesita para poder producir su electricidad y agua potable. El ministro presidente dijo que para que la construcción de parque de molinos de viento sea completamente viable, hay dos factores que aún están pendientes. Una, la queja que hay por parte de algunos ciudadanos en esa zona, quienes probablemente irán a la corte por este proyecto. Y segundo, aún hacen falta ajustar la ley de orden de territorio para que este sea ejecutado en el área de Urirama. La idea que se ha planteado por el gabinete Mike Eyman es que en el año 2020 Aruba sea el primer lugar en el mundo 100% sostenible. En Envigado, Antioquia, la fiesta de cumpleaños que supuestamente se iba a manejar en un ambiente familiar de un joven terminó en desórdenes, todo porque el menor invitó a sus amigos e hizo una convocatoria a través de las redes sociales. La avalancha fue tal que al no poder entrar los asistentes causaron daños al conjunto residencial. Los vidrios rotos y la gigantesca movilización de la fuerza pública en Envigado dan cuenta de la batalla campal que se vivió en este conjunto residencial, donde cientos de jóvenes se dieron cita para ingresar a la fiesta de un menor de 16 años. Tuvieron que ir todos los policías que estaban al servicio de Envigado porque el problema fue grande. Grande primero que todo porque la policía tiene que ser muy cauto con los jóvenes para que no salga ninguno lesionado o menores de edad. Lo que sí es que resultaron 6 policías heridos y el portero también lo maltrataron mucho. La invitación era para 70 jóvenes, pero el agasajado hizo la convocatoria a través de las redes sociales. Por eso llegaron a la fiesta por lo menos 500 menores que no pudieron ingresar a la celebración. Fue controlada en la debida forma. La policía se portó sumamente bien, nos ayudó en el momento preciso porque nos iban a linchar a todos. Así quedaron los vidrios de la portería, igualmente 3 carros más resultaron golpeados, pues los daños ascienden a un monto de más de 20 millones de pesos. Pues ahí hay un abuso por todos los lados, porque si hay una capacidad mínima, pues simple y llanamente hay que controlar eso. Pues yo no sé, yo no puedo invitar a todo el mundo a que venga a mi apartamento cuando mi apartamento tiene capacidad mínima. 7 menores de edad fueron conducidos por la policía al final de la fiesta. Según las autoridades, serán sus padres quienes tendrán que responder por los daños. 7 heridos y 18 detenidos fue el saldo que dejó una protesta registrada en un estado de Carabobo, en Venezuela. Se denunció también que efectivos policiales aparentemente utilizaron municiones ilegales para dispersar a los manifestantes. Randolfo Blanco nos trae toda la información. La mayoría de los heridos y detenidos fue durante un enfrentamiento entre la policía, Guardia Nacional y manifestantes que cerraron el paso por breves minutos en la autopista del Este.
pues las cosas no pueden ser así. Todo tiene que ser con la mano de Dios, que lo que Dios diga y más nada. No es abusar de las cosas. Esas ganas de ellos, darse el lujo de golpear a las personas, de maltratarlas, no es ese el motivo. Con la vara que midieres, así seré medido. Líderes políticos del municipio denunciaron que los efectivos policiales aparentemente utilizaron municiones ilegales para repeler la manifestación. El compañero que se encuentra en este momento hospitalizado en el hospital metropolitano, que le fue sacada una metra de la espalda. Nosotros nos encontramos ya en contacto con los abogados del foro penal, vino un representante de la fiscalía. Entre los heridos que se registraron está el teniente coronel Fran Osuna, comandante del destacamento 24 de la Guardia Nacional, quien cayó y se lesionó una mano cuando repelía a los manifestantes. En Carabobo, Randolfo Blanco, no. La misión de veeduría electoral de la Organización de Estados Americanos, que vigilará cómo se llevarán a cabo las próximas elecciones presidenciales en Colombia este 25 de mayo, contarán antes y durante el proceso electoral con el expresidente de Costa Rica, el señor José María Figueres, personaje muy cercano a Aruba, ya que es el presidente de Carbon War Room. La misión de veeduría electoral de la Organización de Estados Americanos, la cual vigila cómo se están llevando a cabo las elecciones en los países de Latinoamérica, dio una opinión positiva sobre lo cual se espera para el próximo 25 de mayo, el día en que se llevarán a cabo las elecciones en Colombia presidenciales. No hay nada de qué preocuparnos, indicó el expresidente de Costa Rica, José María Figueres, declarando en una visita que tuvo recientemente a la isla. El señor Figueres dijo que la ONU lo invitó para que fuese jefe de la misión de veeduría electoral. Los vigilantes tuvieron encuentros con diferentes candidatos a la presidencia de Colombia, quienes hablaron de diferentes tópicos y inquietudes para la siguiente elección, pero la misión no dio detalles de qué es lo que se habló allí. Ellos apelan a que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral atiendan todo lo que los aspirantes han pedido. La misión de vigilancia consiste de 53 expertos y observadores de 17 países, los cuales son miembros como observadores de la OEA, que representarán desde algún punto de vista estas elecciones que se llevarán a cabo en Colombia el próximo 25 de mayo. Hay varios sectores que influyen en los accidentes de tránsito. Últimamente se ha visto que uno de estos factores de nuevo incurre a la combinación del text and drive. Recientemente el ministro de Justicia, Arthur Dowers, se pronunció frente a este tema, indicando que uno de los puntos de prioridad del gobierno es venir con leyes rigurosas para quienes conduzcan y utilicen su celular al mismo tiempo. Durante una conferencia de prensa que se celebró recientemente, el ministro de Justicia, Arthur Dowers, indicó que se pudo concluir que, aunque el cuerpo policial está actuando de una forma más severa en contra de quienes continúen con la práctica de manejar y el uso del celular, se demostró que esto es uno de los terrenos en los que se debe invertir más tiempo y energía como cuerpo policial y como gobierno. Si se mira el tipo de accidentes que se están llevando a cabo en donde las personas están bajando del camino sin ningún tipo de indicador que algo está pasando y se estrellan frente a un poste o se estrellan frente a algo que está delante de sus autos, se puede concluir que muchos de estos accidentes se deben a través del uso del teléfono o a través del chat. Viendo que se está presentando este gran riesgo, el gobierno adaptará un manejo por medio de más controles y también buscará instrumentos que puedan hacer estos controles para así fijarse quiénes están utilizando su celular mientras conducen. En estos momentos no es prohibido correr auto con su celular en las manos, pero esto es uno de los indicadores que se pueden llegar en el momento en que se cambie la ley para el uso del celular, que sea prohibido en el momento en que se esté corriendo un auto. En el 2003, más de 1.400 personas recibieron multas, mientras que se cobró más de 1 millón de florines, que es un aumento del 50%. Esto quedó demostrado en el efecto de cómo se está manejando este resultado. El ministro Arthur Dowers concluyó diciendo que las intervenciones y los controles seguirán en los caminos para así prevenir que las personas se comporten de esa forma y continúen utilizando sus teléfonos celulares mientras conducen. Y otro caso que vuelve a estremecer la capital peruana, esta vez es el crimen de una mujer que fue asesinada a cuchillazos por su propio sobrino, un estudiante de una exclusiva Universidad de Lima. Al parecer el hecho se produjo a causa que su propia tía estaba instigándolo sexualmente.
yo quiero declararme culpable. André Lucien de Silva Santiesteban Maza confesó haber asesinado a la hermana de su madre, la mujer que durante años dijo quererlo como a un hijo. Mi tía, me dijo que nunca había tenido sexo. Pero ¿fue capaz esta mujer de seducir y chantajear a su propio sobrino? ¿Fue realmente un incestuoso deseo capaz de transformar ese vínculo familiar en lazos de odio? Carla, la hija mayor, había tenido 2 inquietos mellizos a los que llamó Jean-Claude y André. Tan parecidos y tan distintos a la vez que recuerdan los enormes ojos dormilones de André, terminaron enamorando a su hermana Verónica, que de inmediato lo adoptó como a su propio hijo. Así, ya con 19 años, ambos iniciaron sus estudios de Derecho en la Universidad de Lima y para nadie fue extraño que la tía decidiera asumir la matrícula de su sobrino preferido. Vanessa Verónica Maza Álvaro tenía 42 años y poseía un alto puesto en un conocido banco. Era soltera, por lo que al casarse su hermana, ella siguió viviendo con su madre. Una vida aparentemente tranquila que terminó violentamente el último 2 de mayo. El corpulento joven de 19 años contaba con total sangre fría las supuestas razones del crimen. En ese momento cogí un cuchillo y se lo puse en el cuello. Me dijo, me quiero matar, no sé qué, que si tú no me haces el favor yo me voy a matar. Y yo me acerco para quitarle el cuchillo, porque está algo huevada, ¿no? Me acerco y me corta la mano. Entonces al cortarme la mano, le empujo, lógico, pero se quedó con el cuchillo en la mano. Entonces chapé cualquier que vi ahí y ¡pum!, le di en la cabeza. Según dijo, al verse ensangrentado en un espejo, perdió la noción de lo que estaba pasando. Lo último que recuerdo es estar abajo y ver a mi tía ahí. Vi a mi tía ahí, agarré el teléfono, la vi ensangrentada, agarré el teléfono y llamé al 105. Sin embargo, la escena del crimen cuenta otra historia. Estas son imágenes del interior de la casa a solo unos instantes del baño de sangre. Todo habría comenzado en esta habitación. Según los rastros, Verónica habría recibido el primer golpe en su propio cuarto y en su intento por escapar manchó las escaleras, la sala y los pasadizos con su propia sangre. En su desesperada huida, habría intentado refugiarse en la cocina. Tremendo error. Al pie de la refrigeradora se encontró un cuchillo, un machete y una comba ensangrentadas. Verónica presentaba 15 cortes en el cuerpo, los más profundos en el hígado y el cuello. Volteé a mi tía para que todavía se estaba moviendo, la volteé para que pueda respirar y me fui. Pero la puerta principal estaba cerrada y tras el ataque André regresó a la habitación de su tía, desde donde se lanzó por la ventana. En su caída rompió los maceteros de la puerta. Sin embargo, las rejas también estaban con llave y decidió escapar por los techos. Según los agentes, el joven habría declarado que su tía lo sedujo cuando aún era un adolescente, que aprovechando su confianza lo involucró en juegos sexuales que premiaba cumpliéndole gustos caros. André habría declarado además que el pago de la universidad era un arreglo de Verónica Maza para asegurarse de que no la dejara. Sin embargo, esa mañana André habría llegado a la casa para terminar la relación que se habría tornado obsesiva y al no conseguirlo ocurrió la tragedia. La tarde del sábado, el único que llegó a visitarlo fue su mellizo, Jean-Claude. ¿Cuál era la relación que tenían con su tía? ¿Era muy cercana, así como antes? Todos sabrán su momento. Pero ¿tú confías en tu hermano, que él va a salir de toda esta situación? De hecho, sí. Sí, de hecho. Verónica Maza fue velada en estricto privado, quizá intentando ocultar la verdad detrás de ese supuesto secreto revelado. Esa versión distorsionada de que hubo alguna situación amorosa de farsa. Puede haber habido una discusión entre ellos, sí, pero ¿qué vale? El estudiante de tercer ciclo de Derecho enfrenta hoy una condena de hasta 25 años de prisión en medio de una familia cuya felicidad hoy solo queda en las fotografías. ¿Sabían o no de este supuesto secreto inconfesable o sospechaban de los terribles instintos del sobrino asesino? Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. La peligrosa cruzada de Yaburibari ahora se convertirá en una rotonda. El crack argentino Diego Armando Maradona tuvo un reto de lujo de freestyle.